Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a todos los jóvenes, a los adolescentes, también a los papás. Bueno, vamos a esperar ahí que se vayan conectando. Bien, está buena esa. Ahí va, arrancamos, ahí. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta reunión en vivo que vamos a estar haciendo. Ahí se van conectando. Sí. Rocío, Rosy, hola. bendiciones, Rocío, Nehemías, Luqui, bendiciones para tu bebito. Betty. Luquita, Betty, hola, que el Señor les bendiga. Mónica. Moni, Luján. qué lindo. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Va a ser una noche de mucha bendición. Después le contesto a Moni porque justamente, no sé si les contesté, pero venía manejando, por eso no me acuerdo si les contesté. Si no, cualquier cosita después lo llamo por privado. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Sí, estamos bien. Bendecidos. Estamos bendecidos. Bendecidos, contentos. Amén. Le daba gracias al Señor. Qué día hermoso el Señor nos ha regalado hoy, ¿no? ¿Vieron cómo se equivocan los pronósticos? Porque el pronóstico para hoy era un día de lluvia, ¿no? Si bien mucho frío, pero un día de lluvia, pero vieron cómo es, ¿no? Y así pasa en la vida, en las cosas que nos pasan. Pareciera que todo está mal, pero ahí el Señor puede cambiar todo en un momento, ¿no? Transformarlo. Sí. Así que, así como el pronóstico para hoy era un día de lluvia, quizá de tormenta, miren, el Señor nos regaló un día de sol a pleno, si bien mucho frío, pero abrigarse, a cuidarse, pero así es en nuestra vida, ¿no? Espiritual, así pueden haber pronósticos malos, pero el Señor puede cambiar y transformar y hacer milagros. Amén. Y lo importante de todo esto es seguir, confiar. Y bueno, hoy tenemos un especial. Cuando nos acercamos para ver quiénes son, Franco, bendiciones, Franquín, algunos que tal vez no pueda llegar a leer bien, pero bueno, entendemos que mucha gente, muchos hermanos, y hoy teníamos no digo un especial, ¿no? Porque nos reíamos con los especiales, ¿no? Cuando estaba el hermano Julio, que él decía, vamos a hacer un especial. Y nosotros decíamos un especial de jamón y queso, decíamos, ¿no? Para estar comiendo. Pero bueno, en toda esta semana que no pudimos, el sábado pasado, quedamos que hoy la pastora me iba a estar haciendo unas preguntas y íbamos a poder responder, ¿no? Y ayer tuvimos un vivo con pastores, con varones de distintos lugares y bueno, tuvimos un pequeño momento para poder compartir, para poder hablar y bendecir, una hermosa palabra pudimos compartir entre los varones. Algunos de los hermanos no podían contactarse o conectarse. Sí, conectarse. Nos falta a veces esas palabras, ¿no es cierto? Conectarse. Pero bien. Estamos manejando tiempos nuevos, en tiempos difíciles, ¿no? Sería un tiempo nuevo en un tiempo difícil también, ya que todos realmente, si bien lo tenemos al Señor y tenemos que alimentar el lema de los varones es o seguir encendiendo el fuego o mantener fuego el fuego o encender el fuego. Y yo decía que según el estado espiritual de cada uno, ¿no? Podríamos estar en cuál tiempo verbal, ¿no? Pero bueno, ahora te dejo a vos para que puedas estar hablando. Bueno, hoy me toca a mí de ser la periodista. Jackie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Que el Jackie. Señor te bendiga. ¿A quién nos saludé? Gladys. Hola Gladys, qué lindo. Gladys. A Franco no había saludado a Franco. A Mari también. A Mariela Machado. Mariela Machado. Que todavía me debe las torrejitas. Que el Señor les bendiga, qué lindo que se van conectando ahí. Como les decía, hoy me toca a mí ser la periodista, de hacerle la entrevista al pastor, así como él me hizo a mí,
hace 15 días atrás, hoy me toca a mí preguntarle con respecto a su vida, cómo conoció al Señor, pero antes de preguntarle eso, le voy a estar preguntando cómo fue tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? Yo sé que vos fuiste un bebé anhelado, deseado por tu mamá, porque ella en esas charlas tan hermosas que he tenido con ella y en esos momentos, ¿no? Franco Herrera se ríe, no sé por qué se ríe. ¿De qué se ríe? Después le vamos a preguntar a Franquín. En esas charlas que teníamos con la abuela Nelly, cuando hablábamos de los embarazos, la llegada de los hijos, ella siempre me contaba cómo ella anheló y deseó tener un varón, ¿no? Que se lo pidió al Señor para que sea un siervo de Dios. Así que eso sé de tu historia, cómo fue tu infancia, cómo fue la crianza, las cosas que viviste, qué cosas te marcaron, ¿no? En tu niñez. Bueno, la verdad que siempre uno tiene comienzo. Yo justamente estábamos hablando de la importancia que tiene los comienzos de una persona, ¿no? Los anhelos de parte de una mamá, de una mamá, de un papá, para poder traer a este mundo un ser amado sería, ¿no? Lamentablemente todo esto se distorsiona, se empieza a perder, ya que lamentablemente, bueno, la mayoría los conocen, mis padres se apartan del camino del Señor. Ellos eran diáconos de una iglesia y en Morón, una de las poquitas iglesias que había en Morón en ese tiempo, estamos hablando de hace muchos años atrás, más de 55, 56 años atrás. Entonces, evidentemente las pocas iglesias que había, no era como hoy. Hoy, gracias al Señor, hay muchísimas iglesias, pero lamentablemente el transcurrir del tiempo fue muy malo, ya que justamente mi papi, o como cualquier persona que tenga al Señor y después no lo tenga al Señor, lamentablemente hay una variación, diríamos, ¿no? Una cosa es, por eso uno dice, qué importante estar en el camino de Dios, qué importante que un matrimonio esté en el camino de Dios, una familia esté en el camino de Dios, para poder instruir. Si bien a veces nos podemos equivocar como padres, porque tenemos el poder equivocarnos, pero va a ser menor, porque Dios a través del Espíritu Santo nos va a corregir y nos va a ayudar. Cuando uno está lejos de Dios, fuera del Señor, lamentablemente no es así, y uno hace lo que bien le parece. Y bueno, papi es una persona muy, como ustedes, la mayoría lo ha conocido, lo han conocido medio manso, pero una persona muy... Temperamento fuerte. Muy fuerte, y bueno, todo lo que él decía y hacía tenía que hacerse en sus tiempos. Y yo me acuerdo, siempre les cuento a mis hijos, de que mi papá, cuando él tenía que ir a un lado, y el día domingo era el único día que podíamos descansar, 7:30 de la mañana nos despertaba con los triolos pancho, y nosotros teníamos que comer el triolos pancho y los panchos también, para que, imagínense que era una mañana excepcional, 7:30 de la mañana, arriba, parecíamos un ejército, ¿no? Con mi hermana nos mirábamos pobres y decíamos otra vez, y le digo la verdad, abría la ventana en invierno, un frío hacía, levantaba las cortinas, a él no le importaba nada, a él lo que le importaba era escuchar el trío Los Panchos, y ahí con todo nos daba, claro, a la mañana. Él no pensaba si los demás tenían que descansar, si los demás no le gustaban. No. Había que hacerse lo que él Había que hacer lo que él verdaderamente decía. Y bueno, obviamente que a partir de ahí un montón de secuencias, diríamos así, de secuencias en las cuales a uno lo marca. En la infancia hay muchas cosas que marcan a los chicos, las palabras, muchas veces las palabras que uno le dice al hijo, que podemos arrepentirnos, que podemos llegar a arrepentirnos y poder decirle, hijo, te pido perdón, realmente me equivoqué, fue un momento, pero hubo palabras realmente hacia mi persona, hacia mi hermana, que fueron muy demarcadas, realmente dolorosas, angustiosas, digamos.
Y él tenía siempre esos principios que no eran bíblicos, que no eran del Señor y que lamentablemente llegaron al corazón mío a llegar a odiarlo, ¿no? A llegar realmente a odiarlo. Sí. Más porque siempre, cada mañana mi madre se despertaba llorando, las actitudes no cambiaban y uno, obviamente que era una situación que hasta los 11 años yo empiezo a trabajar en un lugar donde era una huevería. Y empiezo a trabajar, pero mi idea de trabajar era para que mi madre lo dejara a mi papá, ¿no? Yo poder ser el hombre de la casa, podríamos llegar a decir así, en un pensamiento de niño, pero a la vez también la situación no daba para más y queríamos que se terminara esta situación porque realmente era muy triste, muy de una amargura, situación de opresión, ¿no? Sí, totalmente. Esa era de alguna manera una parte de la infancia, ¿no? Golpes, griterío, Y te quiero hacer una pregunta, Pastor. ¿Y cómo era en tu vida en la escuela? Sí. ¿No? En la escuela ¿te costaba hacer las cosas o no? ¿Te fue fácil? Porque viste que hay chicos que les resulta fácil. Es más, hay niños que están que extrañando la escuela, ¿no? Sí. Y hay otros que no quieren saber nada, ni siquiera hacer las tareas que mandan las maestras. O sea, así que contanos un poquito esa etapa de la escuela, porque hay chicos que han sido marcados, ¿no? Por todas esas cosas. Yo recuerdo que a mí me costaba muchísimo. Yo hasta tercer, cuarto grado, todo lo que fue las divisiones, la multiplicación me salía, la división más que nada, salía. lo que a mí me costaba justamente fue el aprendizaje de la lectura. Fue algo que realmente lleva todo llevado de la mano, ¿no? Cuando uno tiene un padre que te puede llegar a escuchar y te puede hablar, digamos, eso es una cosa. Ahora, cuando tenés un padre que te enseña a leer y que te enseña a leer a los golpes, lamentablemente el aprendizaje se empieza a retrasar. Y yo recuerdo que una de las tiempos que tuve una experiencia con Dios, sin yo conocerlo, pero él sí me conocía a mí, fue de que me arrodillé en la cama de mi mamá y le pedí a Dios que me ayudara. Yo le pedí a Dios, Señor, necesito aprender a leer. Yo tenía 8 años. Y yo me daba cuenta de que no iba para adelante, de que estaba retrocediendo, y mientras que mis amigos iban avanzando. Y es muy duro eso, es muy duro no aprender a leer, porque había como un obstáculo, no sé cómo ponerlo, un bloqueo, diríamos así, emocional, justamente que no avanzaba. Y Dios me puso la mamá de una de las chicas del primario. Era docente. No era docente, pero tenía una gracia. Claro. Miravalle era su apellido, no me acuerdo el nombre de ella, pero era muy dulce. Ella me recibía Gabrielito de acá, Gabrielito de allá, ¿querés un tecito, esto, lo otro? Y empecé a aprender a leer gracias a la oración que le hice al Señor y que Dios me puso a esta mujer. ¿Y por qué en este caso no la nombro a mi mamá? Porque mi mamá estaba trabajando. Claro. Mi abuela no sabía casi leer, mi abuela, hija de italianos que habían venido aquí a la Argentina y lamentablemente, pero la oración fue efectiva porque Dios me puso a la persona a la cual yo pude aprender a leer. Qué bueno, porque Dios nunca nos abandona, ¿no? Amén. Siempre está con nosotros. Y bueno, y el trato con tu papá, ¿cómo era? Bueno, el trato siempre fue muy áspero, muchas distanciamiento. No, un distanciamiento, no. Yo, evidentemente, la relación con él se iba separando. ¿Tenías diálogo con tu papá? No, nunca jamás tuve el diálogo con mi papá. Mi papá gritaba, mi papá era una persona que gritaba. Él hablaba con los amigos de afuera. Mi papá era una persona afuera de la casa y era una persona adentro de la casa. Adentro de la casa él era el general y todo lo que él decía nosotros éramos los soldados. Y lo que decía él lo teníamos que hacer. Nos guste o no nos guste, lo teníamos que hacer. Una persona con mucho legalismo, ¿no? Sí, pero justamente lo que vos decís es tan importante entender y comprender que los diálogos son muy necesarios, más de padre a hijo, más de madre a hija, o viceversa, ¿no?
papá a la hija, mamá al hijo, pero necesario es el poder hablar, el poder dialogar, el poder compartir. Y no digo de que la mamá sea amiga de la hija y el papá sea amigo del hijo, porque realmente no lo soy. El papá es papá y la mamá es mamá. Exacto, totalmente de acuerdo, pero hay mucha gente que quiere esto. Quiero ser amigo de mi hijo. Y usted, le digo la verdad, ni usted ni yo estamos preparados, somos padres, y los padres ponen límites. El amigo no va a poner un límite. El amigo lo que va a hacer es compartir o no. Pero un padre que realmente pone un límite es un padre que entiende que a futuro su hijo también va a ser padre y que va a necesitar esa corrección. Sin ir más lejos, me acuerdo una vez que David, después de haberse casado, o antes de haberse casado, él me dice gracias, papá. Y le digo, ¿por qué, hijo? Y me dice, gracias porque no me dijiste siempre que sí. Porque si me habrías dicho siempre que sí, dice, mi vida había sido un desastre. Así que evidentemente la corrección, claro. La corrección. Y uno, porque nos pasa después que nos casamos, ¿no? Sí. Y cuando somos padres, entonces ahí uno entiende a los padres. ¿Por qué? Porque uno se abre el panorama, ¿no? Uno ya ha madurado, ¿no? Sí, uno sí. ya madura cuando está casado y eso. Entonces ahí uno le agradece. A mí me ha pasado también, si bien no estábamos en el Señor, pero mi papá fue una persona de que cuando me decía no salís, no salía. Amén. ¿No? Sí, y sí, lloraba, pataleaba, venían mis amigas a casa me decía, para sacarme el permiso y dele don Néstor, deje la Mónica y no, y mi papá se ponía así, decía no, y no, pero no con la cara que tengo yo que me sonrío, pero se ponía serio como ahí una persona, ¿no? Y no me dejaba salir, Sí. pero después de grande yo lo Sí, sí, agradecí. sí. Claro. Porque aparte ese era un tiempo muy, muy delicado, ¿no? De lo que se estaba viviendo en el país. Así que yo siempre digo, Señor, gracias de que mi papá, aún no estando nosotros en los caminos del Señor, él no me dejaba salir porque vaya a saber si yo hubiera estado hoy en día acá, quizás no. Sí, seguro. También convengamos de que hay muchas cosas que a nosotros, en este tiempo, creo que se está peleando con una generación realmente muy difícil. Si quieren los nombro a todos los hermanos que están viéndonos y tienen una generación muy difícil. Nati, que se acaba en estos momentos, Nati es difícil para con sus dos hijos también. Hace poco perdió a su mamá, la situación también matrimonial, el caso de los hijos de Nancy, aún la misma Betty con Bere y cada uno de los hermanos de la iglesia, Mónica con Walter, con sus hijos, si bien lo estamos llevando adelante, no digo de que ha sido fácil, ha sido un tiempo realmente muy difícil, muy duro, ¿no? Elizabeth también hoy peleándola, batallándola con sus hijos, y yo creo de que todos de alguna manera necesitamos entender ciertos conceptos. Yo recuerdo de que una persona tuvo un 15 y esta chica dijo, hoy le quiero agradecer a mi mamá porque es mi mejor amiga. Y le digo la verdad, cuando dijo eso, es como que yo dije, wow, acá hay ciertos roles que no están bien y que no es bueno y no se apunta a algo bueno, porque realmente Sí acompañarlos. Eso es otra cosa. ¿no? Eso es otra cosa. Acompañamiento, pero los padres están para amar, por corregir, supuesto, amar, pero sí. corregir. Sí, porque si no ellos mismos los hijos piden ese límite, ¿no? Así que bueno, en esto lo que atañe a los padres. Yo los otros días hablaba con alguien y le contaba que cuando yo era chica, me sentaba en el televisor cuando venía de la escuela y si era por mí hasta la noche no me levantaba de la sillita esa que tenía y ahí tejía, porque antes en la escuela nos enseñaban a tejer, ¿no? O a bordar. Yo bordaba y tejía. Y esas cosas son buenas, habría que retomar todas esas cosas ahora que estamos en la cuarentena, no poder enseñarle a las nenas, porque después una se casa y hay cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos estamos desviando un poquito, eso lo tendríamos que dejar para otro vivo, pero vos sabés, es interesante, ¿no es cierto? A ver, estamos en otra generación. Claro. Si bien a vos te gustaban las pinturitas y todo eso, y la pinturita de mano y todas estas cosas, hoy, y no estoy hablando en particular de nadie, esto es generalizado, cómo se ve, ¿no?
que las niñas chiquitas quieren ya ser grandes, Claro, sí, y eso quieren también. imitar a su mamá y quieren esto y quieren lo Antes otro. era, después que cumplías los 15 años, Sí, ahí te sí. podías Delinear, delinear, pintar y eso. Y al secundario no se podía ir con las uñas pintadas, no se podía ir con minifalda. Sí, 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 Nosotros aprovechamos que teníamos la pollera larga y ahí nos hacíamos los machetes. Eso no hay que hacerlo, ¿eh? Ah, yo no te estoy interrogando en eso. Ahí nos poníamos, Hoy pero era eso para no hay que mí. hacerlo, hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, estábamos Sí, que el diálogo con mi papá no el diálogo existía. con el papá. No existía. Te digo la verdad, no tengo un registro de haber tenido que mi papá se haya sentado a jugar conmigo. No tengo registro, y mi registro empieza a los 6 años. En 1970, cuando yo empiezo el primario. A partir de ahí yo no tengo registro de mi papá haberse sentado, haber jugado, haber hecho algo, ¿no es cierto? Cuánta tristeza, ¿no? Te iba a decir. Sí, o sea, obviamente que hoy pasaron el tiempo y Dios sanó mi relación. Claro, pero en ese momento cuánta tristeza. Pero en ese momento creo de que el padre era de otra manera, los padres eran de otra manera, había... También tenían que salir a trabajar. Sí, sí. ¿No? Bueno, nosotros también salimos a trabajar, Desde pero no chicos, descuidamos claro. esa parte. Yo siempre recuerdo de que mis hijos antes de ir al colegio, y vos eras testigo, comíamos rápido y agarrábamos la bolita y nos hacíamos un partido. Siempre perdía yo, ¿no? Porque siempre me ganaban, ¿no? Yo siempre pero tenía ese tiempo para ellos y traté de alguna manera de ser Cambiar un la padre. historia. Claro, también, sí. Y cortar con esas cosas Sí, generacionales. son maldiciones, ¿no? Son maldiciones, ¿no? Claro. La maldición justamente se corta en uno que dice, bueno, yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a Exacto. entrar en un cambio, porque justamente cuando uno conoce al Señor, puede entrar en ese cambio. Sí, Es sí. tan maravillosa la Amén. vida en el Señor. Y de esa manera uno puede tener un hogar feliz. No es que no van a pasar cosas, porque cosas van a seguir pasando, pruebas por uno pasa, pero hablamos de que de experimentar, ¿no? Lo que es la bendición del Señor, lo que es cuando Dios nos da victoria en esas áreas. Amén. Te voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta. Fran, ¿qué te pasa, Fran? ¿Por qué te estás riendo, Fran? Ajá, dijo. Bueno, eso fue la parte de la infancia, Sí, de la sí. escuela. Si Y hay bueno, alguien que nos quiere preguntar algo, que Bueno, nos lo a diga. ver. Si hay alguien que nos quiere preguntar, ahora me pregunta la pastora, y si hay alguien que quiere preguntar Nos algo, acercamos porque nos no vemos. acercamos para ver. Bueno, la otra pregunta, vamos con Bueno, la a otra ver, pregunta. vamos allá para la adolescencia. Upa, sí, sí, Porque hay difícil. adolescentes mirándonos allí también, ¿no? bien. Y bueno, ¿qué pasa en la adolescencia? Y la A adolescencia, ver las amistades, qué influencias había, bueno, no sé en qué momento al Señor lo conociste después. Sí, sí, pero sí, ¿qué no, pasó no. en la adolescencia? Bueno, obviamente que ya, si la niñez veníamos mal, la adolescencia el parto venía mal también, ¿no es cierto? Y encontrarte con gente que a los 11 años, yo tenía 11 años y empecé a fumar, obviamente que uno se creía grande, ¿no? Escondíamos los cigarrillos, había una camioneta de mi tío y fumábamos ahí atrás a los 11 años y guardábamos, me acuerdo que en esos momentos había cigarrillos, los machetes del colegio, se ríe Franco. Uno sabe cuántos machetes me hacía, y las cosas que hacía. En el pupitre, lo rayábamos y ahí se ríen, ¿eh? Retomamos. Entonces yo, claro, ahí escondíamos los cigarrillos, eran particulares 30, era una bomba, hermano, ese cigarrillo, fumaba uno de esos y aparte 11 años, pero algo realmente estaba muy mal en mi vida, algo estaba pidiendo, pero no sabíamos de qué manera. Quería llenar el vacío. Sí, obviamente. Y a medida que pasaba el tiempo, el corazón más todavía se empieza a agrietar, empieza a le costó dejar las amistades. Pastor, ¿tenías buenos amigos? No. En realidad los amigos que tenía eran casi hasta por una conveniencia. Tenía uno, pero igual ese no era a medias, diríamos, no, pero no teníamos buenos amigos. Era el que yo contaba, que en un momento él dice, lo conté el domingo, me parece, dice, tengo un amigo pastor,
pero los demás realmente no encontré realmente una amistad que me pudiera ayudar, que me pudiera estar aconsejando. Al contrario, cada uno de los que venían, cada uno de los que había, se sumaban a los miles de problemas, porque no era yo el único del problema. Entonces nos empezábamos y nos reuníamos, y bueno, lamentablemente en vez de ser una reunión que dice ahí, le costó dejar las amistades. Mira, cuando entré al Señor, y ahora después lo vamos a estar hablando, cuando entré al Señor, esas amistades, y Dios me puso otras amistades, no digo mejores, porque sería algo como diciendo yo siempre fui bueno. No, el tiempo cambió para mí. Entonces justamente Dios me puso otras amistades, y la mejor amistad que Dios me puso fue Jesucristo, y después me puso gente que me pudiera ayudar. Pero entrando en la adolescencia, lamentablemente uno entré y siempre lo cuento, y los chicos, ¿no? Me llevé de 12, 14... Eso te iba a preguntar, ¿hiciste el secundario? Hice el secundario, lo terminé a los 23 años, me costó muchísimo, pero por un montón de todas las cosas. Qué bueno pero que pudiste hacer. El primer año me llevé de 14, 13 materias. Yo iba al secundario por otra motividad. ¿Y qué te decía tu mamá? No, mami estaba en su mundo, ella tenía estaba... muchos problemas. No, ella con papi ya era mucho. Estaba y con mal la su abuela, matrimonio. porque teníamos la abuela, la mamá de ella, que estaba enferma. Entonces, añadido a que la madre estaba enferma, como era mi papá, quedábamos Digamos en un que plano cada muy uno estaba alejado. en lo suyo. Sí. En su mundo, digamos. Bueno, papá a mí me abrió la puerta muy temprana, hacer lo que quieras, Claro. a partir de los 15 años, y realmente no le aconsejo a nadie darle una oportunidad así a uno de sus hijos a los 15 años, decir, decidí hacer lo que quieras, porque realmente vamos a decidir muy mal, vamos a hacer las cosas demasiado mal. Porque ¿no es eras cierto? menor a los Claro. 15 años también. Y bueno, seguíamos con el tema de, a mí el secundario, el problema, como creo que llegué, el problema era que yo me miraba más, me fijaba más en la chica, que en las otras cosas, ¿no es cierto? Era como algo que lamentablemente se fue dando, y eso caló hondo, ¿no? ¿Cuándo empieza la etapa de los vicios más fuertes? Y los vicios más fuertes es a partir de los 18 años. Justamente Betty contaba si tenía buenos amigos, y a Eli Marchetti se unió. Elita, bendiciones. Ahora después le contestamos qué fue lo mejor y lo peor. Ahora le voy a decir. Y me hablaste de lo fuerte. Bueno, lo fuerte empezó a los 18 años, cuando conocemos a una persona que sale de Devoto, de la cárcel de Devoto, y él nos dice a nosotros, ¿quieren ganar dinero fácil? Y nos miramos y dijimos, ¿qué es dinero fácil? Ir a robar autos. En ese tiempo, les quiero decir, el robar autos, el hacerlos mellizos, no lo conocía nadie. Y fuimos de alguna manera precursores de lo malo en ese tiempo. Yo le doy gracias al Señor porque tengo varios testimonios de que Dios me libró de la cárcel. Muchos de mis amigos murieron en la cárcel, murieron mal, muchos murieron a través de sobredosis, tiros, cosas tremendas, ¿no? ¿Qué fue lo mejor de mi niñez? Difícil pregunta. ¿Qué fue lo mejor de mi niñez? La verdad que no recuerdo algo bueno. No tenés un registro. No, de algo bueno. ¿Festejo de cumpleaños, algo de eso? No, porque festejábamos justamente en familia. ¿Algún regalo? ¿Recibías regalos? No recibía regalos, porque encima, lo peor de todo, mis primeras zapatillas de marca se las tuve que robar a un amigo. Y después todo eso fue, ropa no nos comprábamos, claro, porque el dinero era para otra cosa. O sea, esto es todavía más de lo que uno a veces piensa. Y el joven sufre mucho, porque a veces dice, ay, no puedo querés imitar a otros, querés ¿no? imitar a otros, a veces en las marcas también, ¿no? O no poder tener lo que el otro tiene, porque justamente está el tema de la identidad, el no tener una identidad que es... Cuando uno viene al Señor, el Señor te da la identidad, ¿no? Sí. La identidad de ser hijos de Dios, que si vos tenés algo y no es igual al del otro que te gustaría tener, vos estás bien, porque Dios llena los vacíos en nuestro corazón. Exacto. Él lo llena todo, como tantas veces lo cantamos, ¿no? Que Él es nuestra plenitud.
nuestra plenitud es Cristo. Sí, amén, amén. Ahí se unió Nancy, me parece. Bendiciones, Nancy. Bendiciones. Si querés hacer una pregunta, Nancy. Joana Berenice. Berenice también. Bueno, lo mejor, me quedé pensando, Franco, lo mejor fue cuando aprendí a leer. Ahí fue algo muy lindo realmente. Que ¿A qué edad aprendiste a los a leer? 8 años. ¿8? A los 8 años, sí, aprendí a leer. La verdad que fue un logro, algo que para mí... Milagro. Y cuando estaba terminando el primario, los últimos 3 meses venía muy bajo en promedio. Y la maestra, que después terminamos viviendo al lado de la casa de ella, en Morón, cuando nos casamos. Y ella me dijo, si en estos 3 meses, antes era por mes, acordate de que el primario era por mes, entonces tenías marzo, abril, mayo, los últimos 3 meses, que era octubre, noviembre, diciembre, me dice, si no te sacas muy buena nota, y ahí empecé a prepararme, a estudiar, y la señorita, le decíamos en ese momento, la señorita nos decía, viste que podés. Claro. Viste que podés cuando vos lo intentás. Y yo creo de que nosotros tenemos y debemos alentar a nuestros hijos, porque no todos los hijos son iguales. Hay hijos que tienen una capacidad tremenda, enorme. Inteligentes somos todos inteligentes. Sí, capaces. Claro, la capacidad, ¿no? Inteligencia, Dios nos da inteligencia. Sí. ¿no? El Señor nos hace inteligentes. El tema es cuando hay bloqueos en nuestra vida. Claro, Yo recuerdo, claro. Aunque la entrevista no es para mí, pero quiero decirlo, cuando Franco, era chica, y bueno, las maestras le decían a mi mamá, Mónica es inteligentísima, pero algo le pasa, claro. Está bloqueada, Claro. Eso hacía que... Creo que lo había dicho en la otra entrevista, ¿no? Que me llevaban a los curanderos, me llevaban de acá para allá a todos esos lados, porque no estaba muy mal. Y gracias a la entrevista que tuvimos con ella, ya personas la quieren de alguna manera también hacer esto, porque no conocían ciertas partes de nuestros testimonios, ¿no? Y lo bueno, lo malo, lo bueno eso, y lo muy malo, siempre lo recuerdo, fue las grandes golpizas, se ríe Franco, las grandes golpizas que nos daba mi papá. Eso fue realmente muy malo, y el día que yo casi intento matarlo a papi, porque Lo odiabas. Sí, había sobrepasado todas las cosas, nunca había algo Te había bueno. desbordado. Sí. ¿Hay alguien que, aparte, que me quiera hacer una pregunta? Nancy me quería hacer una pregunta. Después Luli. Lulita, bendiciones. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿cuándo conoces al Señor? ¿Qué pasa? Bueno, me queda una parte. Una parte de lo que es la parte la de la adolescencia. Sí, porque justamente a los 19... de los vicios fuertes. Claro, los vicios fuertes fueron a partir de los 18. Conocí, a ver qué dice. ¿Cómo pudo perdonar? Bueno, ahí va también, ahora te lo cuento. Yo me acuerdo que a los 18 años ya no soportaba más el estar en casa y me voy de mi casa, me voy. ¿Te vas? Me voy, me hago un bolsito, me hago justo el día del cumpleaños de mi mamá, no sabía nadie nada, y yo me voy a Misiones, me escapo de mi casa. Como quien dice, te fugaste. Sí. No quiero decir lo que dicen los chicos, ¿no? Pero, y me fui a Misiones en un camión, y fue algo realmente muy tétrico. Franco se debe estar riendo. Sí, me quisieron matar allá 2 veces. Siempre tremendo, con el mismo problema. Claro, el problema uno lo lleva a todos lados. Yo me fui a Misiones y yo llevaba el problema. No era que en Misiones me iban a solucionar el problema, yo lo llevaba. Perdón, pastor, Sí. eso es muy del joven y del adolescente, porque a mí me pasaba lo mismo. Había un problema en casa y yo me quería ir. Claro. Es muy de... uno Escaparse, quiere ¿no? huir. El ¿no? escapismo, como se le dice, ¿no? Pero llega un momento en la vida que uno tiene que enfrentar, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, a partir de ahí yo tengo que ir a la colimba. Empiezo la colimba. En ese tiempo tenía que hacerme la revisación. Vos no querías hacerla. No la quería hacer. Las drogas vinieron después de la colimba. Después de la colimba me empiezo a juntar con gente y bueno,
se empieza a... La influencia, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino añadido a que yo quería trabajar bien y cada vez que salía a trabajar los chicos robaban una moto y todo. Y yo tenía en casa autos robados, motos robadas. Y la policía... que vos no tenías la contención de tus No, padres, no, no, entonces no. al no tener, porque eso también cuando hay el tema de adicciones, siempre lo que aconsejamos es los padres, ¿no? El diálogo con los hijos, con quién estás, con quién te juntás, qué es lo que hablan, Sí. ¿no? Eso Sí. es una de las cosas que siempre en nuestro hogar, más allá de tener errores como todos padres podemos llegar a tener, siempre el diálogo en la mesa estuvo abierto. Sí, sí, sí. Yo por eso muchas veces cuando hablo de estas cosas, siempre me agarra medio así como vergüenza, ¿no? De las cosas o de lo que uno ha hecho. Lamentablemente, al no tener al Señor, la visión estaba muy nula, muy perturbada y realmente estaba muy mal, ¿no? Y cuando empiezo a introducirme en el mundo de la droga, mi madre me encuentra drogas, ¿no? Pero en ningún momento ella me agarró, me sacudió, sino que yo las guardaba en una zapatilla y ella encontró en la zapatilla el bollito de marihuana. Admirable justamente. tu mamá. Sí, 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 Admirable. no, ni hablar. Y bueno, uno quiere siempre seguir por esa línea y me pasaron muchísimas cosas que lamentablemente no ayudaban. Librado de la policía, muchas veces nos corrieron. Y cuando vos llegabas mal a tu casa, Bueno, por lo qué general pasaba? llegaba o alcoholizado o drogado. No llegábamos de ¿Tu las dos mamá te maneras. esperaba despierta? Mami, o no? a veces sí, cuando llegaba con la cabeza rota, aún todavía tengo secuelas o marcas de ese tiempo. Ella me curaba. Te curaba. No había un reproche. reclamo. ¿Qué te pasó? No, viste, no, eso no era. Por eso Y- digo admirable, porque Sí, la sí, madre sí. uno dice, ¿a dónde Sí, estuviste? ¿A dónde sí, te sí. metiste? Claro, ¿Qué pero hiciste? ya a los Pero 16, ya, 15 años yo claro. ya había hecho, Claro. empecé a hacer mi vida, yo ya quería hacer todas las cosas. ¿A qué edad tenías cuando Dios te llamó? Ahora te lo digo. Tengo la... Después, la de... Un la de súper Nancy. testimonio, Pastor Rick. La de Nancy, sí. Siempre recuerdo, ¿no? Cuando el Señor tocó mi vida, Amén. ¿no? Un tiempo realmente muy duro, era ya creo que uno de los últimos tiempos, porque Dios siempre llega a tiempo, a pesar de que uno parece que no, pero cuando toca fondo, ahí es cuando Dios llega a la vida de Amén. uno. Y yo recuerdo de que siempre uno quiere tapar. Un ejemplo, no vamos a hacer así. Te peleaste con un hombre, te peleaste con una mujer y lo que quieres hacer es cambiar del hombre o cambiar a la mujer como para que llene ese vacío. De ninguna manera se llenaron mis vacíos hasta que llegó Cristo a mi corazón. Por eso siempre yo digo, ¿no? Que Dios me libró y me recuerdo todavía las balas pegándole el piso, las corridas, las veces que mis amigos caían presos y que Dios me libraba. Dios me libraba de ese tiempo tan Y vos tan malo. llegaste al Señor por una ruptura sentimental. Sí, exacto. No es fue por la importante hablar droga. de esto, No fue por porque la a droga. veces estas cosas Sí, sí. de las emociones, los Sí, sí, sí. sentimientos, y bueno. Por había- eso decía, ¿no? Sí, sí. Que uno quiere llenar el vacío con otra mujer o quiere llenar el vacío, en el caso de una mujer con un hombre o viceversa. Realmente nunca se van a llenar esos vacíos con alguien, sino que solamente los puede llenar el Señor. Yo me recuerdo de que estaba en esos momentos muy mal, había empezado a trabajar en una empresa y bueno, como todo, había mujeres, había chicas y uno, Sí. Pero fue tan de Dios el que esté un lugar así en Liniers. Yo trabajaba en Palermo, Morón, Palermo, Liniers, cuando empecé a ir a una campaña de un pastor, y ahí fue donde yo me empecé ¿Cómo a... fue que tuviste, que le abriste tu corazón al Señor? ¿Fue en la iglesia? Sí. ¿En tu casa? Sí. ¿Cómo? El encuentro. ¿A dónde Sí, fue sí. el encuentro? Yo siempre hablaba con Dios. Dios me traía respuesta, pero yo obviamente era como yo siempre cuento que el vicio me fue quitado antes de entrar a la iglesia. Yo en un programa de Anacondia, yo dije si Dios existía, yo tenía que dejar de fumar y automáticamente a las 5:30 de la tarde termina el programa y yo no fumo nunca más y toda la gente le tengo que contar el testimonio sin ir a la iglesia y le estaba testificando.
desafiando, Amén. ¿no? Yo desafié a Dios si Dios existía, y claro, como Dios se sintió desafiado, dijo, bueno, no hay ningún problema, yo existo, estoy acá. Y la otra pregunta era, ¿cómo fue que yo... Que tuviste el encuentro. Bueno, con el encuentro fue que empecé a ir a la iglesia y empecé a sentirme bien, empecé a sentirme que ya no quería tomar, ya no quería salir de noche. Sentías el convencimiento Sí, del pecado. no sentía el deseo de irme. El deseo de las Tenía cosas malas. mire, y yo, esto lo sabe mi esposa, la última Navidad sin Cristo, yo estaba en un auto y estábamos como se le dice, fumado, estábamos re drogados. Y me recuerdo, era un tiempo re loco, ¿no? Que uno vivía y cantábamos, yo era Charly García, el otro era Fito Páez, estábamos descontrolados. Y me recuerdo que la Navidad, la próxima Navidad, que yo voy a la iglesia, pero todavía no me había bautizado, me quedo en mi casa. Y mi papá y mi mamá me decían, ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿Qué pasó? No, hoy me quedo en casa porque mañana hay iglesia. Y a partir de ahí me di cuenta la gran diferencia de tenerlo a Dios o de no tenerlo al Señor. ¿Cómo lo perdoné a mi papá? Fue algo muy, muy tremendo. Fue cuando yo, te digo la verdad, Nancy, yo me había bautizado, habíamos hecho ¿cómo se le llama? El estudio de bautismo. Sí, amén. Y cuando el pastor, en esos momentos era un líder, conocía el testimonio de mi papá y mío, y él me dice ahí en la casa, yo a los 23 años le dije que lo amaba a mi papá. Recién pasaron 23 años para yo decirle a mi papá que lo amaba. Jamás se lo había dicho porque nunca lo sentí. Y ahí sentí el perdón. Ahí sentí que yo lo había perdonado. Pero no solamente eso, sino que lo había recuperado. Yo lo había perdido a mi papá. Yo en toda la situación lo había perdido a mi papá, pero siento que a partir de que yo le digo te amo, mi papá me miraba y no entendía nada. Los dos estábamos llorando. ¿No? Fue muy fuerte. Amén. Fue muy fuerte. En Dios se recuperan las cosas. Sí, Así que por eso queremos animarles, alentarles, amados, que si hay cosas que han perdido, los jóvenes, adolescentes, aún los padres, si han perdido quizás el tener una buena relación con sus hijos o nunca la han tenido, en Dios se puede recuperar, porque en Dios hay restauración. El perdón es tremendamente Dios hace liberador, cosas nuevas, las cosas, ¿no? Liberador cuando uno dice yo perdono a esa persona, que cuesta un montón, nos cuesta porque somos humanos, estamos en esta carne, ¿no? En este ¿Y base, cómo cuesta perdonar? Porque no me fue fácil, Nancy, perdonarlo a papi. Vos imaginate que los recuerdos que yo tenía eran de 6 a 23 años, 17 años, que de él lo único que tenía es hacer esto, hacer lo otro, recibir heridas. Y heridas, y no era algo bueno. Joana Berenice nos agradece. Bueno, gracias, Bere. Y bueno, el encuentro ahí con el Señor. Y el encuentro con el Señor fue, después que me bauticé, un momento que nos habíamos tomado de las manos, ¿viste? Como hacemos por lo general y cuando nos tomemos de las manos fuertemente, ¿no? Franco Terraza dice, Dios restaura lo que pasó. Amén, es verdad. Es verdad. Y él también lo ha vivido, él también lo vivió con su papá, la restauración y todo eso. Dios es fiel, ¿no es cierto? Por eso creo de que si hablamos esto también es porque tal vez hay a veces que no hay edad para decir si perdoné a mi papá o no perdoné. No hay edad para eso. A mí también. Yo estaba la otra vuelta que me costó, pero cuando llegué al Señor ahí se produce. Fue lo primero, ¿no? Que yo viví fue la restauración con Dios mi de papá y ahí sí, amén, ya después tanto vos como yo hemos tenido en todo lo que es el camino del Señor la restauración con nuestros padres de honrarlos. Pero la primera restauración es con Dios. Es con Dios. Es con Dios. Cuando uno restaura si no hay restauración y tenés el amor del Padre, porque yo sentí el amor de Dios. Yo sentí el amor de Dios Padre. Nunca había sentido. Si bien mi padre, bueno, nos sustentaba y nos hacía... Antes la temática era
que el padre trabajaba, la madre criaba y era esa la función. Claro. O sea, ocupate de los chicos y el padre traía el dinero, Claro. que se trabajaban todos. Nuestros padres creo que saben todos que se trabajaban todos, pero no era todo, es como hoy. Si uno me dice, Diego trabaja, Walter trabaja, Luis trabaja, Franco Herrera, Franco Reynoso trabaja, todos trabajamos, pero no es el justificativo para decir simplemente yo trabajo, sino que Dios nos ha dado más cosas para amar a nuestros hijos. No para porque hacerse ese tiempo para sí, estar sí, con sí, ellos. sí. Es muy necesario. valioso. Y justamente hablamos de esta pandemia, lo que ha provocado esta cuarentena, de que nosotros, tanto el pastor como yo, que siempre insistimos en eso, lo que es la familia, porque también hemos pasado por esos procesos, también nos hemos equivocado como padres, porque nadie nace sabiendo, Sí, sí, ¿no? sí. No hay un libro, Pero no hay un tenemos sí manual. acá un manual, la palabra del Señor, Sí, sí, sí. que ahí nos enseña cómo debemos hacer para ser buenos padres. El Señor nos da de su gracia, su sabiduría. Siempre dice que el Señor, si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que Él la da y sin reproche. Dios no es que te dice, mirá, sos un necio, mirá, vos no entendés nada. No, Dios no nos trata así. Dios dice que te la da y no te reprocha nada. Amén. Y te la da en abundancia. Amén. Te da esa gracia, esa sabiduría para que nosotros podamos saber conducir, ¿no? Y ser el canal, ¿no? Terminando claro, siendo un canal de bendición para aquellos también. que que nos dan, ¿no necesitan. es cierto? Por eso yo creo de que una de las cosas mayores que yo necesité y que me enamoré, yo siempre les digo a los jóvenes que como uno vence muchas veces las tentaciones, hemos sido tentados, pero claro que hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. No es que uno porque tenga edad o porque sea pastor no es tentado. No. Jesús mismo fue tentado aún saliendo después de ese tiempo en donde Él estuvo en ayuno, en oración por 40 días en el desierto y fue llamado al ministerio, como dice la palabra. Pero entendemos también de que no te contesté cuando yo tuve el encuentro con el Señor y fue cuando nos reunimos, nos tomábamos de las manos y ahí sentí un viento de parte del Señor y ahí empecé yo a hablar en unas nuevas lenguas que realmente no conocía, no sabía nada, no entendía nada y yo dije, ¿qué es esto? Voy a casa, lloro, me pongo a llorar y una de las cosas que también Dios me sacó fue que yo era una persona de decir muchísimas, pero muchísimas malas palabras. Claro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero mirá que para el taller, para que en un taller mecánico le digan a una persona, un taller mecánico, mundano, que digan, basta decir tantas palabras malas, tantas cosas. Miren, yo le puedo asegurar de que era una letrina mi boca, y por eso a veces cuando escucho la degradación como uno habla con otro, realmente digo que por eso es al muy cristiano nos reconocen por nuestro hablar. Claro, a Pedro lo conocieron por el hablar. La criada también, que ¿no? le dijo, no, hablas como uno de ellos, porque nuestro hablar es diferente. Amén. Dios ha santificado nuestra vida, ha limpiado nuestros corazones. Es tan maravilloso la vida del Señor, es tan hermoso cuando uno tiene el encuentro con el Espíritu Santo, porque esa es la regeneración que Dios hace en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Dios nos limpia el corazón y como decía recién, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si nosotros estamos llenos del Señor, de eso vamos a estar hablando. Amén. También. Yo les quería preguntar si alguno de los chicos, alguno de los jóvenes quisieran hacernos una pregunta, cual fuere, estamos para poder responder, ya que estamos ahora en una etapa en la cual yo a los 23, 24 años empiezo el ir a la iglesia, ¿no? Juntamente con el trabajo, que realmente también se me era esquivo,
los trabajos que tenían se cortaban muy rápido. Era como realmente una maldición que había. Hasta Eso que, también, ¿cuánto sufren los jóvenes por no tener un buen trabajo? A veces, el no poder terminar de estudiar. Ahora hay mucho desánimo, pastor, con respecto al futuro. Claro. Y más con todo esto que se está viviendo, que se escucha. Y como el panorama que da, ¿no es cierto? Claro. Como algo dice, ¿qué va a pasar? Pero hay una palabra en la Biblia que dice, hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu porvenir. Tati nos pregunta, ¿cuál fue el primer versículo? Bueno, el que me recuerdo ahora, pero el versículo, la primera palabra que te dieron. La primera palabra, fue la muerte de Cristo, fue la muerte del Señor. Esa fue la primera palabra que recibí. Sí. Ahí se conectó alguien más, que no me acuerdo, que esta joven también se había conectado, pero Tati, como lo teníamos Tati acá, no sé quién es Tati, cuando me lo puedas decir, decime, así lo saludo a esta joven, porque no vemos bien de acá. Bueno, entrando en eso, ahora me toca la parte de Franco Herrera. Una vez que conoció al Señor, ¿cómo fue el proceso de dejar las adicciones? Bueno, ya las adicciones las había dejado antes, Frank. Fue el declararle a Dios si Él existía. Cuando me empieza a ministrar el Señor, sin que yo vaya a la iglesia, yo siento de que Dios corta eso, ¿viste? A ver, ¿cómo explicarte un milagro? ¿Cómo hacerlo? Porque a veces los milagros no se explican. No tienen una explicación porque es algo sobrenatural. Claro, ¿no? Porque uno lo va rechazando y va a decir, ¿qué me pasa? Bueno, es la obra del Espíritu Santo. Perdóname sí. Pero me acuerdo de que mi mamá y mi hermana se habían ido de vacaciones. Y cuando volvieron, yo me acuerdo que había unas frases, ¿no? que estaba ahí. No la voy a decir ahora porque se van a reír. Pero yo le dije la frase a mi mamá, después te la digo. Y mi mamá me dice, ¿qué hizo? ¿No? Y yo le digo, dejé de fumar. ¡Qué bueno! Y mi mamá me dice, ¿cómo que dejaste de fumar? Mami, no sabés lo que me pasó. Me pasó y le cuento a mi mamá y mi mamá se pone a llorar, le da gloria al Señor por eso. Y otra de las cosas que también fueron parte cuando yo me di cuenta que un día que todavía tengo la cicatriz, acá me clavé una tijera, yo estaba haciendo una instalación de un auto y una tijera, y la tijera se me zafa y me corta toda la carne, yo siento como me corta, y empezó a salir sangre, y me tiro en el suelo y con la mano ensangrentada me empiezo a reír. No dijiste ninguna mala palabra. Gloria a Dios, dije. Gloria a Dios, gracias Jesús. Y yo con la mano así, mi mamá me dice, ¿qué te pasó? Parecía que la mano me había explotado. Le digo, mirá, me corté acá, pero brotaba la sangre. Le digo, pero lo bueno es que no dije ni una mala palabra. Yo me sentía, pero re feliz. Yo sentía la felicidad porque victoria. Era muy de irarme, de insultar, de algo muy fuerte. A ver, Joana, ¿qué se sintió el primer encuentro con Dios? Fue justamente eso, sentí un soplo de Dios, un aire de Dios. Y fue tan fuerte que yo abrí los ojos porque pensé de que alguien pasaba. Y era un corredor, tomados todos de la mano, y no había nadie. Y sentí que era Dios. Qué fue una presencia que me empezó a hacer como un escalofrío en el cuerpo. Y algo como algo lleno, que empezó Dios a llenar mi vida. Uno y ya no tenía fe, esperanza. Se va el desánimo, las depresiones, se van todas esas... Nancy te alienta, te dice, excelente entrevista. Ella te alienta. A mí nadie me dijo nada en la entrevista, pero bueno. Hermoso testimonio. Hay para hacer un libro. No sé si para hacer un libro, pero creo que hay cosas que... esto también es parte y yo lo estoy notando ahora, de la oración que hizo Tati una vez. Tati dijo, Señor, que el testimonio de mi papá pueda llegar y pueda bendecir a muchos. Y yo realmente les soy sincero, yo había dejado de contar el testimonio porque cuando uno es predicador o pasa a ser predicador, antes tiene que ser,
¿Con qué preguntar. texto se identifica? Bueno, el texto que me identifico, bueno, es el Juan 3:16, el Salmo 32:8, y hay una parte que no me recuerdo, que es la cual dice Salomón cuando terminó el templo, salió, miró al cielo y miró el templo y dijo que había construido un templo, pero dijo, Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Es maravillosa esa Es palabra. tremenda esa palabra, pero algo que es Poder tan de grande Dios que el mismo Salomón vio el templo y vio el cielo y dijo, Gloria a Dios. acá, lo que le dijo, dice, que ten tus oídos y tus ojos abiertos de día y de noche para que cuando oremos y cuando estemos tú nos mires, porque Amén. lo que hizo, por más Gracias, grande que Señor. era, no lo podía Gloria a Dios. llevar adelante. Bueno, Por eso, si hoy Betty nos dice fuerte el testimonio. si hay jóvenes, ¿con qué texto? Bueno, ese también ya lo dije. adolescentes que están teniendo y hoy ven su problema como un gran gigante, Sí. o por lo que estén atravesando, quizás no hayas hablado nunca con nadie lo que estás viviendo o lo que hayan Y vivido. que los dos, de alguna manera, entramos con problemas sentimentales. Sí, Y los sentimientos... Sí, también realmente- nosotros somos un testimonio, Sí, nuestro sí, noviazgo. Yo sí siempre le pedía al Señor a alguien, mi oración era así, yo le pedía un novio al En Señor. realidad decirle la verdad. ¿De qué? ¿Cómo lo pedías? Decirle. Alto, rubio, de Alto, ojos rubio y de ojos verdes. ¿Listo? Amén. Se van a reír. Dios trajo una respuesta de aquellas. Me acuerdo que me compraba las revistas de Dante Hebel donde él decía, hacete el text a ver si es la persona para vos, y me compraba todas las revistas, cada cosa así. Es que uno de alguna manera quiere, Sí, quiere, intente, ¿no? quiere Pero verlo. sí lo que puedo decir de que el Señor ha escuchado mi oración. Yo le pedí al Señor una persona que por sobre todo ame al Señor, Sí. y que sea una persona consagrada y que ame el servir a Dios, y realmente el Señor, me siento tan bendecida con Él, porque así como yo se lo pedí a Dios, Dios me lo dio. Porque Él es una persona que por sobre todo ama al Señor, es una persona consagrada y ama el servir a Dios. Así que Amén. yo le doy tantas gracias. Gracias. Qué Gracias. mal eso. Bueno, queremos motivar a Sí, los sí, jóvenes. a los que todavía no han podido o no le ha llegado, digamos, el tiempo. A veces uno quisiera de que sea y que venga. Bueno, en el caso de mi mamá soñó. Lo soñó mi papá en un caballo blanco. Maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente después el traspié que También tuvo lo que él. vos decías, pastor, que Dios nos libre de nunca apartarnos del Señor. Sí, sí, sí. Así que si hay alguien ahí que está, hoy te decimos que te agarre, Señor, que te aferre al Señor, que no te sueltes de su mano, porque has escuchado el testimonio del pastor, sus padres, todo lo que han vivido por apartarse de Dios. Cuando en una familia, en un matrimonio, en una vida, no está Cristo ahí de por Sí, medio. tal vez no haya ¿no? falta de alimento, no haya falta de dinero. Obviamente que Claro, nosotros, no le faltaba el dinero. pero la ropa no la compraban, no nos Claro. comprábamos ropa. Pero porque ¿no? donde no está el Señor no hay una buena Claro. administración de las cosas. Sí, seguro. No hay una buena administración, pero donde está el Señor hay una buena administración, está la guía del Espíritu Santo, está la orientación, está el consejo, porque Él dice que es consejero, y aún nos habla la palabra que dice que aún en la noche, en la madrugada, Él nos está aconsejando nuestra Amén. conciencia. ¿Qué hora es? Las Las 9. 9. Uy, ya estamos. Queremos Ya se va. cerrar. Queremos Con una agradecerle al oración, pastor. Señor, sí, con una oración. Gracias no solamente por estar ahí, yo creo de que todos los que han estado ahí, el Señor de alguna manera, algo te ha tocado, algo Dios ha querido hablarte, ministrarte, algo el Señor ha querido hacer. Y si bien el testimonio es parte de lo que Dios hace en la vida de cada uno, yo entiendo también de que 2 de Corintios es así, 5:17, porque de tal manera el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Se pasó volando, es verdad. Gracias.
Johnny Castro se unió recién ahora. Johnny, ahora te uní, Johnny. Ya estamos terminando, hijo. Pero bueno, te perdonamos, Johnny, te perdonamos. No, bien. Pero quiero dejarles en claro un montón de conceptos que podríamos llegar a seguir hablando. El caso de los matrimonios, pero también el trato del padre hacia los hijos. Nuestros hijos se van a equivocar, sí, y mucho, pero también nosotros nos hemos equivocado y mucho más que ellos tal vez, y siempre está la pauta de poder cambiar, poder sentarnos en algún momento, pero no sentarnos ya, sino decirle al Espíritu, Señor, orarle, decirle, Señor, yo quiero relacionarme mejor con mis hijos. Yo veo a veces, muchas veces, y lo nombro, ¿no? El caso de Diego que lleva a jugar a los chicos, me gozo cuando lo lleva a jugar a la pelota. Volviendo a lo que decía, lo que hablamos, los padres somos los agentes más poderosos para bendecir o maldecir a los hijos. Hoy justamente que íbamos conversando en el auto, ¿no? Yo le decía que yo siempre declaré que nuestros hijos son ministros del Señor, profetas del Señor, siervos de Dios, que iban a amar a Dios. Y bueno, y aún como decía, los hijos se pueden equivocar, pero nunca dejar de declarar que ellos son siervos del Señor, o algún ser querido